El mínimo común múltiplo de dos o más números es, de los múltiplos que tienen en común esos números, el más pequeño. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a calcular el mínimo común múltiplo de 15 y 18 y lo haremos sacando múltiplos. Los múltiplos de 15, los primeros múltiplos son 15 por 1 es 15, 15 por 2 30, por 3 45, continuamos poniéndolos, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165 y con el 180 es suficiente. Y los múltiplos de 18, 18 por 1 18, por 2 36, 54, 72, 90, 108, 126, 144, 162 y volvemos a detenernos en el 180, aunque por supuesto la lista sigue. Fijémonos en estas dos listas. Aquí hay dos números que son múltiplos comunes a ambos. El 90 está tanto en la lista del 15 como en la del 18. El 180 está tanto en la lista del 15 como en la del 18. Sin embargo, mínimo común múltiplo solo hay uno. El mínimo común múltiplo es de estos múltiplos en común el más pequeño, o sea, en este caso, el 90. Hacerlo de esta forma es un poco pesado, sobre todo cuando los números son grandes, porque se tienen que calcular muchos múltiplos. Lo suyo es emplear la descomposición factorial y una regla que veremos a continuación. Descompongamos factorialmente 15 y 18. 15 entre 3 es 5, entre 5 1, 18 entre 2 es 9, entre 3 es 3 y entre 3 es 1. Así pues, 15 es 3 por 5, 18 es 2 por 3 al cuadrado. Bien, pues el mínimo común múltiplo se obtiene calculando el producto de los factores comunes y no comunes elevados a la máxima potencia. Los factores son los números que integran el que hemos descompuesto. Son comunes si se repiten en ambos números. Por ejemplo, el 3 es común porque forma parte tanto del 15 como del 18. Sin embargo, el 5 no es común porque aparece solo en el 15 y el 18 no es común porque aparece el 2 no es común porque aparece solo en el 18. El mínimo común múltiplo son los comunes y no comunes elevados a la máxima potencia. El 3 es común, tenemos que escoger entre 3 y 3 al cuadrado. Escogemos el que está elevado a la máxima potencia. El 5 no es común, lo escogemos. El 2 tampoco, lo escogemos. El mínimo común múltiplo es 2 por 3 al cuadrado por 5, que calculado da 90. Vamos a ver otro ejemplo. Saquemos ahora el mínimo común múltiplo de 300 y de 168. 300 entre 2 es 150, entre 2 es 75, entre 3 25, entre 5 5 y entre 5 1. 168 entre 2 es 84, entre 2 42, entre 2 21, entre 3 7 y entre 7 1. 300 es 2 al cuadrado por 3 por 5 al cuadrado y 168 es 2 al cubo por 3 y por 7.
El mínimo común múltiplo son los elementos comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Aquí tenemos un 2 al cuadrado y aquí tenemos un 2 al cubo. El factor 2 se repite. Escogeremos el que está elevado a la mayor potencia. También tenemos un 3 que se repite aquí y aquí. Debemos escoger solo uno de ellos. En este caso, tenemos 3 elevado a 1 y 3 elevado a 1, pues no importa cuál seleccionemos. Este, por ejemplo. El 5 no se repite, escogemos el factor 5 al cuadrado. El 7 no se repite, cogemos el factor 7. El mínimo común múltiplo es 2 al cubo por 3 por 5 al cuadrado por 7, 4200.